Eh, bueno, buenas tardes, profesor. El día de hoy vamos a desarrollar, ¿no?, el laboratorio correspondiente, que es el número 2, ¿no? Que en este caso nos piden a nosotros, primero, como primer punto, el filtrado de audio a frecuencia de corte a 350 Hz de la canción Virgen en el Sol, la versión instrumental, y otra de su preferencia donde se separe los sonidos bajos. Ok. Bien, primero vamos a explicar un poquito del código, ¿no? Bien, con la primera parte, pues vamos a ver, eh, va a abrir nuestro explorador de archivos. Vamos a tener que buscar nosotros mismos nuestro audio, ya sea en formato MP3 o WAV, ¿no? Aquí nos dice, asimismo el X, qué cosa va a ser la señal del audio, y el FS va a representar la frecuencia muestreada, ¿no? Y aquí como un plus, pues si tienes acá vamos a permitirnos convertir a monos y el audio está en estéreo, ¿no? Ahí tenemos los parámetros de filtro, ¿no? Frecuencia de corte, en este caso va a ser el orden del filtro, este va a ser el rizado en banda de rechazo, la atenuación en decibelios. Esto va a ser la frecuencia normalizada, ¿no?, para el diseño digital. Y de ahí vamos a aplicar, ¿no?, como se aplicó en clase, el diseño del filtro a través de Chebyshev tipo 2, ¿no? En este caso, B ya van a ser coeficientes del filtro y esto va a representar un diseño de filtro pasabajos, ¿no? Bien, bueno, en el filtrado obviamente vamos a denominar como Y a la señal filtrada, ¿no? Bien, ahora en la 5 pues vamos a hacer uso de la transformada, ¿no?, de Fourier. En este caso, como dijimos, en el X va a ser la señal original y el Y va a ser la señal filtrada, ¿no? En este caso vamos a hacer una comparación, ¿no? Primero de la señal original con la señal filtrada a 350 Hz y obviamente el espectro original con el espectro filtrado, ¿no? En este caso el espectro lo vamos a puesto a 0, de 0 a 1000, para que se pueda observar, ¿no?, un poquito cómo es que actúa esta frecuencia de corte, ¿no? Con ese diseño de filtro pasa abajo. Ok, y bueno, de ahí la respuesta de filtro, ¿no? En este caso vamos a poder ver la magnitud, la de fase de filtro, ¿no? Va a permitir verificar el comportamiento del diseño. Y en este caso tenemos una reproducción, ¿no?, del audio original y cómo es el audio filtrado, ¿no? Entonces, le damos por aquí, vamos a descarga, aquí es el archivo, abrimos. Y un poco se arregló el ruido de la máquina. Pero ahí se puede apreciar que se está escuchando, ¿no?, de cierta manera el audio original. Ahora miren, vamos a escuchar el audio filtrado. Ahí le sube el volumen y se puede escuchar que el audio ha sido filtrado, ¿no? Entonces, bien, entonces por el momento vamos explicando un poquito sobre las figuras, ¿no? Bien, acá podemos ver la señal filtrada como tal, ¿no? Y acá podemos ver la señal filtrada a 350 Hz. Ok, pero obviamente donde se va a ver bueno, donde se va a ver más rescatado ese tipo, ¿no? Va a ser obviamente en el espectro, ¿no? Porque aquí vemos, ¿no?, aquí está la frecuencia 350 Hz, vemos que 300 a 1000 todavía quedan algunos picos relativamente algo altos, ¿no? Pero con ese filtro, pues todos esos picos de ahí casi están atenuados, ¿no?, a nivel cero. Y bueno, esa sería la primera parte. Y bueno, acá podemos ver también acá, ¿no? La magnitud, por ejemplo, ¿no?, el comportamiento de la magnitud en decibelios con respecto a la frecuencia. En ese caso también la fase respecto a la frecuencia. Bien, ahora haremos con el otro audio. Le damos a correr. Me va a pedir que busquemos el respectivo archivo, ¿no? Vamos a elegir esa canción. Ahí se está cargando. Ahí esperemos un momentito. Ahí. Le dejamos así. Desde acá podemos ver el filtrado.
filtrado, subimos el volumen y se puede apreciar, ¿no? Entonces vamos un poquito a las gráficas y aquí podemos observar, ¿no? Acá sí digamos que más notable el uso de esta frecuencia de filtro, ¿no? Para que la señal original a la filtrada. Y por ejemplo en el espectro, ¿no? Que prácticamente desde los 350 Hz a los 1000 Hz hay demasiados picos, ¿no? Y prácticamente lo que hace este filtro es que a partir de eso prácticamente todos esos picos los atenúa, ¿no? Por eso lo que se puede escuchar que el filtrado del audio con respecto al original es muy notable. Ahora vamos al siguiente punto. Ya ahora veremos la implementación en el Simulink, ¿no? En este caso seguimos el mismo diagrama de la clase pasada. El From Multimedia File, el Time Scope, el Zero Order Hall, ¿no? Y el espectro analizador. Y en este caso, obviamente, para anotarse prácticamente es un filtro más abajo, ¿no? Para ver cómo causa un efecto en el audio, vamos a colocarle en este punto, ¿no? Vamos a escuchar cómo se filtra el audio. En este caso, para ser más precisos y exactos, ¿no? En el filtrado, utilizamos este bloque, ¿no? Low Pass Filter. En este caso, obviamente, como se mencionó en clase, vamos a usar el tipo DIR, ¿no? Y hemos designado unos ciertos parámetros para que se den mejor, ¿no? Este filtrado. Primero va a ser la frecuencia de corte, ¿no? Que va a ser a 350 Hz, obviamente, ya que esta condición lo que va a hacer es separar sonidos bajos, ¿no? Lo que son menores a 350 los graves, ¿no? Y los 350 por ahí el medio agudos puede ser, ¿no? De ahí obviamente el segundo punto sería prácticamente la frecuencia de rechazo, ¿no? Todo lo que esté fuera de 500 aproximadamente, pues no lo vamos a dejar pasar, ¿no? Porque obviamente un filtro en su frecuencia de corte exacto, las 300 no va, 150 en ese caso, ¿no? No va a cortarlo, ¿no? Siempre va a haber como una disminución progresiva de la atenuación, ¿no? De la señal, poco a poco, ¿no? Hasta que se vaya perdiendo. Entonces hemos manejado un margen, ¿no? De ahí obviamente el ripple en banda de paso, ¿no? Vamos a definir cuánto se deforma la señal útil, ¿no? En este caso le hemos puesto un dB, ¿no? Para una leve variación. De ahí hemos colocado una atenuación en banda de rechazo a 40 dB, ¿no? Que va a haber un buen filtrado, ¿no? Que es lo más recomendado, ya que quita bien los agudos y no es el filtro demasiado pesado. De ahí también, y bueno, ¿no? Nos sale un poquito como, digamos, por manera por defecto la frecuencia de muestreo, ¿no? 44.100 Hz, ¿no? Lo visto en clase. Y bueno, ¿no? El tipo IR se utiliza ya que es una respuesta suave, sin ondulaciones, buena para audio y menor que que el FIR, ¿no? Que este tipo de filtro nos hace tener lo más plano posible el audio, ¿no? Y ya, entonces a ver si le vamos por aquí. Subimos el volumen para poder escuchar el audio filtrado, ¿no? Y se escucha, ¿no? Que el audio es filtrado. Y bueno, ¿no? Acá podemos ver, ¿no? A la frecuencia a la que nosotros queremos hallar, ¿no? Vamos a ir acercamos más. Vamos por aquí, por ejemplo. Podemos ver, ¿no? Que aproximadamente ni llega ni a los 500, ¿ves? Puede ver que ya con el filtro que es a partir de los 3 va bajando, o sea, se va atenuando. Por acá están los 0.3, ¿no? Los 300 y se va atenuando y va bajando. Entonces está habiendo un correcto funcionamiento del filtro, ¿no? A ver, entonces le damos esto. Ahora vamos con el siguiente audio, ¿no? Con el siguiente audio. Luego vamos por aquí, cambiamos de audio, descargas, vamos por acá, listo. Le damos a aplicar, le damos OK y vamos a ver, ¿no? Y aquí podemos ver, ¿no? En este tipo de canciones prácticamente el sonido son full
gran parte de la canción. Entonces dice poder que, mira, por ejemplo, acá es 0.3 y recién se atonó en 0.4 aproximadamente. Siempre se tiene que mandar un margen de esa entonación que va a ir bajando poco a poco. Y eso, por ejemplo, se podría tal vez, como se escucha, ¿no? Ahí filtrado. Eso también se hubiera sido factible tal vez hacer, no tan factible, pero con los parámetros, ¿no? Pero con los parámetros teníamos que ir buscando, ¿no? Ciertas condiciones, condicionamientos, adecuarlos y como que sería más tedioso. Entonces, en este caso, por eso utilizamos el Low Pass Filter. Eso sería todo, profesor. Gracias.